Un gusto de saludarte nuevamente. Estamos aquí para ser de bendición para tu vida y traer un pequeño mensaje para tu vida, para tu corazón. Tú, mi amado hermano, te puedes hacer ciertas preguntas. Y una de esas preguntas puede ser, ¿por qué no veo descender el Espíritu Santo, ese poder de Dios derramado en el pueblo de Dios o en la iglesia? Pues muchas veces nosotros nos equivocamos y creemos que a Dios solamente podemos llegar un día domingo, cantar unos 4 coritos, unas 4 canciones, unas alabanzas al Señor y dar un mensaje, y al final de ese mensaje hacer una oración y el poder de Dios que va a descender de una forma mágica, sobrenatural. A veces nosotros pasan los años, los meses, los días y no vemos esa presencia del Espíritu Santo, ni en nuestras vidas, ni en la vida de la iglesia. Y nosotros, como parte de ese cuerpo de Cristo, la palabra del Señor nos manda a que busquemos ansiosamente esa presencia de Dios. No vivir vidas religiosas, no vivir vidas como que si nada pasa, días de semana no se busca al Señor, días y tal vez un día, fin de semana, queremos que todo el fluir del Espíritu Santo se vaya descendiendo, ¿verdad? En donde nosotros nos congregamos. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor que en el Antiguo Testamento todas esas cosas que fueron escritas para nuestro ejemplo. Ahora, ¿qué nosotros podemos agarrar? Y quisiera llevarte hasta el libro de Joel, capítulo 2, verso 12. Dice la palabra del Señor: la misericordia de Jehová. El pueblo de Dios, dice en otras traducciones, debe arrepentirse. Si no hay un arrepentimiento de corazón, difícilmente el Espíritu Santo va a morar en tu corazón, en tu vida. Así que, mi querido hermano, dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios debe arrepentirse. Dice la palabra en el verso 12: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y ahora las iglesias no se quiere ayunar. Hoy el ser humano no quiere ayunar. Hoy las familias no quieren ayunar. Y es por eso que la palabra del Señor nos manda a que tenemos que buscar ese arrepentimiento
dice la palabra del Señor, en otras traducciones dice, nuestro Dios dice, arrepentirse ahora mismo y cambien ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren, ayunen y vístanse de luto, dice la palabra del Señor. Así que ahora en las iglesias se habla de ayuno y el ayuno quieren hacerlo solamente cuando está pasando una circunstancia, cuando el pueblo de Dios quiera algo a cambio y creen que las cosas se le pueden cambiar a Dios. Yo hago esto, pero dame esto. Pero esos corazones no hay un arrepentimiento pleno. Dice, rogad, rasgad vuestro corazón, dice la palabra, y no vuestros vestidos. Muchos lo que hacen, que se hacen, ay, quieren andar, que ay, yo. Pero el corazón lo tienen igual que cuando lo estaban en el mundo. No rasga ese corazón, dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, dice la palabra, porque misericordioso es y clemente, dice, tardo para la ira y grande en misericordia, dice la palabra del Señor. Así que nosotros podemos ver primeramente de que la palabra del Señor dice que quiere un corazón quebrantado y vuelto a Él. Dice Joel, recalca el carácter de Dios, que es misericordioso, dice el verso 13. Misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Esto pues dice que aunque viene juicio, Dios está dispuesto a perdonar si el pueblo se vuelve a Él sinceramente. Hoy estamos pasando por situaciones difíciles. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer todo creyente? Confiar en Dios, buscar a Dios de corazón, con un corazón arrepentido, lejos del pecado. Dice la palabra del Señor que dice y pregunta, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios, dice la palabra. ¿Qué nos dice en la traducción? Tal vez Dios decida perdonarnos, tal vez nos dé en abundancia. Dice, toquen las trompetas en Jerusalén, que se reúna todo el pueblo, que vengan los ancianos y los niños, dice la palabra del Señor. Por eso dice, tocad trompeta de Sión, proclamad ayuno, convocad asambleas. Y es lo que hoy menos se quiere hacer. El líder no quiere orar, no quiere ayunar. El líder no quiere sacrificar su carne. El líder quiere una posición. El líder no quiere transformación. El líder quiere exhibición, que se le ponga un lugar. Y a veces ese es la gran responsabilidad de todo siervo que Dios ha puesto a guiar un pueblo de Dios, que empieza a poner gente solo por ponerlo,
sin ninguna dirección del Espíritu Santo, también porque no está ayunando, también porque no está orando, también porque no está buscando del Señor. Es por eso que hoy la iglesia ha entrado en un vacío, que el Espíritu Santo no desciende sobre ella, porque es una iglesia muerta, una iglesia que no hay vida, no hay presencia del Espíritu Santo de Dios, porque no hay búsqueda del Espíritu Santo, no hay búsqueda de esa presencia de Dios. Mi querido amigo, mi querido hermano, usted es responsable del lugar donde usted está, de buscar, de ver si se está buscando la presencia de Dios. Si tú estás buscando también la presencia de Dios de una forma correcta, como la palabra del Señor nos la enseña, que es buscando a Dios con todo nuestro corazón, con corazones arrepentidos, alejados de pecado. Sigue diciendo la palabra del Señor: reunid al pueblo, dice, reúnan al pueblo, santificar la reunión, oren por esa reunión, por esa congregación. Es necesario orar. Dice la palabra del Señor: juntad a los ancianos, congregad a niños, y a los que amamantan, dice, a los que amamantan. Ahora solo los que ayunan son en las iglesias, solo son grupitos. No es la congregación entera. Nos dice nuestro pastor: si usted es miembro de una iglesia, usted es responsable de congregarse, de ayunar, de orar y de buscar juntos, de guiar a ese pueblo de Dios. Pero dice la palabra del Señor: salgan de su recámara el novio y de su talamo la novia, dice la palabra del Señor. Dice que se reúna todo el pueblo, que vengan los ancianos y los niños, y hasta los recién casados, dice la palabra del Señor, que ayunen y se preparen para adorar a Dios. Qué bella es la palabra del Señor. La palabra del Señor no te deja que tú te mueras espiritualmente. La palabra del Señor te guía. La palabra del Señor, como dice la lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra del Señor te alumbra para que seas un hijo de Dios que busca al Espíritu Santo de Dios. Y no solo se hagan para pasarle el rato en las congregaciones, los servicios, sino que juntos se busque la presencia del Señor en ayuno y oración. Dice la palabra del Señor: entra la entrada, dice, y el altar lloran los sacerdotes, ministros de Jehová. ¿A quiénes son los primeros que la palabra del Señor manda a que oren al Señor? Y dice: lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Dice la palabra del Señor: que vengan los sacerdotes y los servidores de Dios, que se paren en el altar y con lágrimas en los ojos
oren de esta manera. Dios nuestro, perdona a tu pueblo, dice la palabra del Señor. Perdona a tu pueblo. No permitas que las naciones nos desprecien y nos humillen. No permitas que con tono burlón nos pregunten dónde está su Dios. Hermosa la palabra del Señor. Dice en esta traducción: entre la entrada y el altar lloran los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a aprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Es por eso que cuando un pueblo de Dios no ora, no es esa luz que habla la palabra. Y el pueblo de Dios es el más afligido en cualquier lucha, en cualquier persecución, en cualquier proceso que se esté pasando. El pueblo de Dios es el primero en dudar y no tener fe. Entonces, es ahí donde la persona que no conoce a Dios te juzga y te dice: ¿hace cuánto tiempo te congregas y yo no veo cambios en tu vida? Te ven el mismo, no hay cambios en la vida. Así que, mi querido hermano, dice la palabra del Señor: y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Esta es la gran promesa de Dios. La gran promesa de Dios. De que si el pueblo de Dios busca a los ancianos, busca a los niños, los sacerdotes se rinden y adoran a Dios, buscan al pueblo, todo ese pueblo buscan juntos el favor de Dios con ayuno y oración y unidad. Dice, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje central es, dice, clamen a Dios, Él puede cambiar la situación. Dios responde con misericordia cuando el pueblo se vuelve de corazón. Dios se complace y promete quitar ese castigo, ahuyentar al enemigo, dice la palabra del Señor, a defender a su pueblo. Dice, es un mensaje de restauración después del arrepentimiento. Un pueblo que ora, un pueblo que ayuna, hay cambios. Dios hace algo en su vida. Por eso la promesa de Dios dice que perdona a su pueblo. Dice, responderá Jehová, dice, y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en aprobio entre las naciones, dice la palabra del Señor. Wow, esa es la promesa del Señor. No volveré a permitir que las naciones los humillen, dice el Señor. Así que es un mensaje muy hermoso de que la palabra del Señor nos habla en el libro de Joel. Buscar a Dios de la forma correcta. No es Dios, el Espíritu Santo de Dios no habita en lugares muertos. Tiene que haber vida, tiene que haber clamor del pueblo, tiene que sacrificar este cuerpo
en ayuno, en oración, en búsqueda de la palabra del Señor. Así que Dios promete abundancia, lluvia temprana y tardía, sigue diciendo la palabra del Señor. Y restitución. Yo restauraré, dice, los años que comió la oruga. Esto significa que Dios puede devolver lo que el pecado o las circunstancias destruyeron. No te preocupes por lo que tú pierdes. No te preocupes. Con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. No te des por vencido, tú que estás pasando cualquier prueba, cualquier situación. No te preocupes, sigue adelante. Cosas buenas vienen para ti. Nunca que entre a tu mente que diga, ay, es que yo... Eso le está dando lugar a Satanás de declarar que ya te venció. No, tú eres un hijo de Dios, un ministro de Dios. Eres un sacerdote. No tienes por qué declararte perdedor. No declararte vencido. Dice que cuando dice la palabra del Señor, en el verso 27 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice la palabra, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, dice, y mi pueblo nunca más será avergonzado, jamás será avergonzado, dice la palabra del Señor. ¿Por qué tener miedo? Porque ahora estás pasando mal, no te preocupes. Cosas grandes vienen, decláralo. Decláralo, cosas grandes vienen a mi vida. Esto pasará porque soy un hijo de Dios. Y yo no estoy solo. Jehová está conmigo. Cristo Jesús está conmigo. El Espíritu Santo de Dios mora en mí. Él es el que me guía. Pero a veces no se quiere hacer esas declaraciones porque sencillamente hay un corazón que no está arrepentido totalmente. Hay cosas en la vida que no las has querido entregar. Estás viviendo una vida de religiosidad aunque estés en una iglesia cristiana. Porque no te han enseñado ni ahí mismo a que tienes que ayunar. Porque los que primeramente le tienen temor al ayuno, a la oración, es el líder. El mismo líder es el que le tiene miedo. Porque no está acostumbrado a orar. Pero es responsabilidad tuya, porque si lees la palabra del Señor, vas a ver que algo hace falta ahí. Puede ser que estés viviendo en una iglesia muerta. Pero tú tienes que buscar, dice la palabra del Señor, donde el Espíritu de Dios se mueva con poder. Y dice la palabra del Señor, cuando un pueblo se entrega en ayuno, en oración, en búsqueda de la palabra del Señor, dice la palabra del Señor y la promesa del Señor, como dice, jamás será avergonzado, y el derramamiento del Espíritu Santo de Dios viene sobre ti. Sigue diciendo la palabra, y después de esto derramé mi espíritu sobre toda carne, dice la palabra del Señor, y profetizará, y dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Derramaré mi Espíritu Santo. Y van a venir las hijas y van a empezar a profetizar. Gloria al Señor.
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, dice la palabra del Señor, grandes, poderosos. Hoy todo esto se quiere dejar atrás. ¿Eh? Hoy todo esto se quiere dejar como en historia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no sienten ese fuego interno del Espíritu Santo en las vidas de ellos. Sigue diciendo la palabra, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Si tú te has arrepentido de corazón al Señor, estás buscando de la palabra del Señor, te está llenando de la palabra del Señor, ayunas, oras, lees la palabra del Señor, vas a empezar a ver y tu vida va a ser más diferente. Y dice la palabra del Señor también sobre ustedes, dice, derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria al Señor. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, dice la palabra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Dice, y todo aquel, esto es para ti, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, dice la palabra. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Así que, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Dios abre la puerta de salvación para todos. Tú que escuchas este mensaje, esa puerta de salvación está abierta para que tú le ores al Señor, busques al Señor. Si hay alguna pregunta, escríbemela. Con gusto te la contestaré. Sigue diciendo la palabra del Señor. Joel, el resumen de Joel 2:12, dice, en adelante es un llamado, dice, de Dios a arrepentimiento sincero, con la promesa y restauración, bendición y la venida del Espíritu Santo para todos los que se vuelvan a Él. Esto es para todos, que venga ese arrepentimiento de corazón, no a medias, arrepentimiento completo. Espero que haya sido de bendición para tu vida esta palabra. De todo corazón, si eres un líder, si eres un siervo que Dios está usando en algún ministerio, en cualquier iglesia, en esa iglesia que tú te congregas, y ves que no hay ayuno, no se ayuna, no se ora, como dije al principio, 4 coritos, 45 minutos de prédica y nos vemos la siguiente semana. Esa es una iglesia muerta. Busca un lugar donde se adore en espíritu y en verdad, donde se busque al Señor en adoración, en alabanza y en estudio de la palabra del Señor. Predicar la palabra del Señor, la palabra de verdad, y vivir la palabra de verdad son dos cosas muy diferentes, y que un
pueblo de Dios congregado tiene que mantener ese equilibrio. Vivir la palabra del Señor y predicar la palabra del Señor. No solo lugares donde se acuse pecado, se diga pecado y se esté haciendo cosas diferentes. Dios te bendiga. Hasta la próxima.